Estimados amigos, nuevamente muy buenos días y buenas tardes para quienes nos están acompañando en este nuevo webinar que corresponde a la continuación del que presentamos hace unos meses atrás con la colaboración de nuestro ingeniero Leonardo García, quien está en México y es nuestro experto en los temas informáticos y de cybersecurity que en el RQA hemos estado presentando a ustedes en estos últimos tiempos. ¿Qué es lo que realmente nos interesa compartir con ustedes? Estos cambios que pronunciamos ya sobre lo que hizo la organización ISO, valga la redundancia, hace un tiempo atrás, pero queremos entrar a los detalles más técnicos y más específicos en apoyo a ustedes, que son nuestros usuarios, porque efectivamente el tema es que estos cambios deben ser comprendidos, implementados y demostrar que son efectivos para sus respectivos sistemas de gestión informática. Entonces, nada mejor que nuestro experto en el tema, Leonardo, a quien todos ustedes ya conocen. Hicimos las presentaciones como corresponde en el seminario anterior, que es la continuación. Queremos entonces pedirle a Leonardo que nos ilustre sobre cosas específicas respecto a los cambios que se incorporaron en esta set de normas, que ya oficialmente es la norma 27001 versión 2022, y estos cambios van a afectar de alguna manera en el momento en que ustedes ya tengan sus próximas auditorías, tanto internas como externas. Por lo tanto, dándoles nuevamente la bienvenida y gracias a todos ustedes por acompañarnos en la región de Latinoamérica, queremos dejar con ustedes a don Leonardo García Rojas, experto en temas de cybersecurity y de esta norma en particular, a quien le doy la más cordial bienvenida. Y Leonardo, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Queremos entonces, estamos todos listos y dispuestos para escuchar esta charla sobre qué es lo que impacta, cómo va a ocurrir y cuáles son las responsabilidades que cada uno de nosotros va a tener para implementarlas de la manera más eficaz posible. Leonardo, gusto de saludarte nuevamente. Están todos sin duda ansiosos de escuchar tus excelentes presentaciones sobre este tema y tu ayuda a entender mejor qué significa cada uno de estos nuevos conceptos que se han incorporado. Por favor, Leonardo, adelante y estaremos también brindando a nuestros participantes, dándoles las oportunidades para que al final de la conferencia puedan hacer preguntas. Para quienes estén interesados, el set de preguntas también, dependiendo por supuesto del tiempo que tengamos, es un poco acotado, pero dado a las otras preguntas que no alcancemos a responder en su momento, sin duda, a través de nuestras casillas electrónicas, se recibirá la respuesta por Leonardo posteriormente. Así que muchas gracias y damos comienzo a esta que hemos titulado Lo que usted necesita saber acerca de la norma ISO 27001-2022. Adelante, por favor, Leonardo. Muchas gracias, Michael. Bueno, pues gracias a todos. Como contaba Michael, es digamos, es la siguiente parte del webinar que ya presentamos la vez pasada, realmente. La vez pasada estuvimos en el límite donde se estaba publicando la norma, realmente ahí estábamos, teníamos nueva norma. Hoy, precisamente, platicaremos de cómo implementar estos cambios, ¿no? Realmente, qué es lo que está sucediendo, qué necesitan las empresas que están certificadas, hacer como trabajos, conocer directamente, las empresas que aún no están certificadas, pero que ya empezaron a trabajar en su sistema de gestión y que están muy cerca de concluir el ciclo para poderse certificar. Bueno, también platicaremos un poco sobre este tema, ¿no? Entonces, vamos a platicar esto y lo hemos titulado precisamente lo que usted debe saber acerca de la norma ISO 27001, versión 2022, y vamos platicando a ver qué sucede con esto, cómo ha estado funcionando, qué es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, cambiará la presentación directamente y aquí estamos, ¿no? Entonces, vamos a platicar sobre este tema. ¿Qué ha estado cambiando realmente en la norma? O sea, ¿qué es lo que necesitamos nosotros conocer para que precisamente salga el tema de la implementación, de las dudas que tenemos en este momento de cómo interpretar los cambios de la norma, qué es lo que está sucediendo, cómo nos va a impactar directamente en la operación de nuestro sistema de gestión? Es parte de todos estos puntos que estaremos tocando. Bueno, aquí, ¿por qué implementar un sistema de gestión de segura información? ¿Sí?
Bueno, los que ya están certificados, bueno, ven que habrá beneficios tanto en el negocio como en la arena técnica, realmente, ¿no? Entonces, ahí precisamente a nivel de negocio, nosotros siempre lo decimos, un sistema de gestión, de manera general, es un sistema para toma de decisiones ejecutivas, realmente. Entonces, en ese sentido, sí, debemos de pensar que en materia de seguridad de información, con todos estos temas que ha habido de transformación digital, con todos estos temas que hubo durante la pandemia, que muchas empresas tuvieron que adoptar tecnologías de información para seguir operando, para seguir manteniendo sus procesos, para realizar sus procesos de manera organizacional, ¿sí? Donde la organización estaba quizá en una sola ubicación, tenía múltiples ubicaciones a través de una región, de un país o inclusive de diferentes países. Muchas empresas se transformaron, o sea, la famosa transformación digital no sucedió, realmente fue un tema acelerado. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros tenemos beneficios, pero también tenemos beneficios desde el punto de vista técnico. Y desde el punto de vista técnico, nosotros tenemos que empezar a visualizar de que precisamente hay un presupuesto y ese presupuesto va relacionado directamente al desempeño del negocio. Entonces, aquí precisamente cuando nosotros hablamos de implementar un sistema de gestión, hablamos de negocio y de la parte operativa en los aspectos técnicos, en este caso de seguridad de información realmente, ¿no? Seguridad informática, seguridad de información, ciberseguridad. Sí, hay muchos temas que están relacionados, llamémosle de manera genérica seguridad de información, realmente. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que más nosotros protegemos y lo que más valor nos da en la organización? Cualquiera que ésta sea. Pues es precisamente lo que producimos, ya sea un producto o un servicio. Todo eso lleva sí, está manejado a través de información y la información es la que nos da esa ventaja competitiva, la que nos hace que tengamos nuevos productos, que tengamos nueva investigación, que tengamos nuevos desarrollos. Entonces, en ese sentido es súper importante la parte de la seguridad de información y más en estos tiempos considerando que todo el tema de manejo de información está en temas digitales. ¿Sí? Entonces, en este sentido, los grandes beneficios que tenemos a nivel organizacional, como ustedes ya lo saben, los que están certificados, pues es precisamente la protección de nuestra información en tres características: confidencialidad, integridad, disponibilidad, ¿sí? Pero además, o sea, uno de los grandes compromisos y de los grandes retos es que precisamente la seguridad de información, es decir, esos controles, esa conciencia de que se proteja la información durante su manejo en los diferentes procesos, ¿sí? Esa cultura, esos hábitos precisamente, ¿sí? Si lo logramos nosotros, si lo hacemos de que la seguridad sea transparente, que sea parte de nuestros hábitos de operación, en ese sentido tendremos una protección, ¿sí? Muy buena, realmente. Entonces, recuerden, la seguridad de información, ¿sí? Es un tema de hábitos también. Y esos hábitos, ¿sí? Y esa seguridad y esa transparencia de la que estoy hablando, sí, debe de ser soportada por la tecnología, o sea, por tecnología que nos apoye a que esto sea lo más transparente posible para que las personas se centren en sus actividades de negocio, en su día a día de operación, sí, que es donde precisamente está todo engranado para dar el resultado en materia del servicio o del producto en que nosotros estemos llevando a los consumidores. Entonces, ahí debemos de pensar en las dos áreas, en la parte de negocio y la parte de negocio a través del presupuesto para tener una solución, una estrategia, una arquitectura de seguridad de información lo más adecuada posible a nuestras necesidades. Estos son gran parte de los beneficios que tenemos de manera general. Ahora, si lo vemos de manera un poco ya estructurada con la norma, todo esto precisamente empieza en la cláusula 4, que es donde tenemos el contexto de la organización. Y ese contexto no es otra cosa que identificar todo aquello, ¿sí?, que hace que la organización esté funcionando de manera interna o externa. De manera interna podemos tener la cultura de la organización, podemos tener las limitantes que tengamos en tecnología o los grandes avances también, o sea, pueden ser ventajas o desventajas, realmente debilidades o fortalezas. En ese sentido, sí, la parte del tema sindical, la parte del tema de contratos, la parte laboral, todos estos temas en el tema interno. En el tema externo serían la parte de
por ejemplo, los vecinos que tenemos en nuestras instalaciones, por ejemplo, la parte legal, regulatoria, contractual, la parte de nuevos contratos, ¿sí? Nuevos requerimientos, ¿sí? Que los clientes estén pidiéndonos como parte de cubrir las necesidades que ellos requieren en el momento que les ofertamos nuestro producto, nuestro servicio. Esa sería la cláusula 4, que es toda la parte del contexto organizacional. Después viene todo el tema legal, regulatorio, contractual, sí, que es precisamente donde le damos nosotros salida. Y ahí hay precisamente todo un tema de cumplimiento. Viene otro tema que es la parte de identificar riesgos y oportunidades. ¿Sí? Un riesgo precisamente, recuerden que los riesgos es un nivel de incertidumbre. Entonces, normalmente tomamos la palabra riesgo cuando hay un impacto negativo realmente. Cuando hay un impacto positivo, le decimos que es una oportunidad. Al final de cuentas, es un nivel de incertidumbre realmente. Entonces, en este sentido, tenemos que identificar esos riesgos, estas oportunidades y aprovecharlas en beneficio del negocio realmente. Identificar precisamente aquellas que tienen una alta prioridad para que su manejo sea oportuno a las necesidades del negocio y a partir de eso generar un plan de tratamiento de riesgo. Con base en esto, nosotros debemos de generar una estructura, ¿sí? O una arquitectura de controles, si lo quieren ver así, donde nosotros establezcamos precisamente lo que vamos a implementar, las prioridades que se tienen, cómo las vamos a manejar, cómo vamos a mantenerlas en operación. Entonces, en este sentido es donde viene todo el tema de los controles que ya vienen definidos como parte del anexo A de la norma, ¿sí? ISO 27001, versión 2022, o precisamente si tenemos o necesitamos ayuda nosotros, ¿sí? Ahí pues existe el documento de la norma ISO 27002, versión 2022, donde nos dice, ¿sí? Ideas o formas o métodos que son más utilizados en el momento de implementar los controles del anexo A de la 27000. En ese sentido, nosotros podemos tener tanto la norma, que sería la parte de requerimientos para implementar un sistema de gestión, o la parte del apoyo que nos lo da la 27002. Pero no nada más en eso, si así estamos, si ya somos, tenemos alguna otra necesidad, por ejemplo, privacidad de datos. Recuerden que hay normas adicionales que nos apoyan, ¿sí? En el sentido de darnos precisamente esa estructura de controles, esos controles básicos, esos requerimientos mínimos indispensables para poder proteger la información en los diferentes aspectos, como lo es la privacidad de datos, o en las diferentes tecnologías, como lo son temas de la nube. Entonces, en ese sentido es donde nosotros podemos ir caminando precisamente a través de apoyarnos en diferentes normas, como es la 27701 o lo que es la 27017 para el tema de, ¿sí? Privacidad y de seguridad de controles en la nube. Entonces, en ese sentido, serían estas dos normas. U otras que son ya de industrias, por ejemplo, para el tema de controles y procesos, que son reportes SOC realmente, que son otro tipo de prácticas que ahí a veces nos las piden los clientes, sí que a su vez, precisamente la autoridad o las leyes que deben de cubrir ellos, se las están requiriendo en ese sentido, ¿no? Entonces, esta es precisamente la forma en la que nosotros debemos de empezar a estructurar un sistema de gestión. ¿Qué es lo que ha cambiado realmente? En los temas mandatorios, en las cláusulas 4 a la 10. Sí, ahí normalmente, bueno, mejor dicho, ahí lo que estamos encontrando como parte de los cambios de la norma es precisamente notas en la parte del tratamiento de riesgos, una parte más estructurada en la parte de que los controles deben ser orientados e integrados en los procesos de negocio. Sí, ya no tenemos objetivos de control, ya tenemos solo controles y temas, realmente eso es lo que tenemos ya como parte de la estructura de controles. ¿Sí? Y en el anexo A, presente el anexo A, recordemos que es el que se está sincronizando a la estructura de la ISO 27002, que se publicó en febrero de 2022, en ese sentido. Entonces, en este sentido, tenemos ahora una nueva estructura donde hay 93 controles divididos en 4 temas, ¿sí? Y en lugar de los 114 que teníamos, divididos en 14 dominios, ¿sí? Eso es parte de lo que nosotros tenemos que estar identificando, viendo y asegurando que en el momento de implantarlos estén implementados de una manera correcta. En la parte de la evaluación y el tratamiento de riesgos. ¿Sí? En este sentido, aquí ya conocemos el ciclo, para los que ya hemos trabajado con la nueva ISO 27001.
para los que ya tienen un sistema de gestión certificado, para los que ya implementaron y bueno, para los que no han implementado, bueno, sería el ciclo básico de gestión de riesgos realmente, donde identificamos, analizamos, evaluamos los riesgos precisamente y aquí sería la parte del assessment, lo que tenemos inicialmente. Después de ahí, a partir de ponerles un valor, de priorizarlo, ¿sí? Y de precisamente identificar aquellos riesgos donde nosotros necesitamos crear un plan de tratamiento de riesgos, es decir, hacer un plan de acción para mitigar dichos riesgos y tenerlos de una manera controlada o llevarlos de una manera controlada a un nivel donde podamos aceptar dicho riesgo. Entonces, ahí tenemos la determinación del plan de tratamiento de riesgo, ¿sí? Y eso nos va a llevar a una serie de controles que nosotros tengamos que implementar precisamente para mitigar esos riesgos, para hacerlos más pequeños. Una vez que tenemos esto, entonces ahora sí, vamos con la comparación de lo que tenemos implementado, ya sea si no hemos estructurado sistemas de gestión, siempre tenemos controles. Realmente, si lo tenemos ya certificado, bueno, lo que tenemos implementado, y hay que compararlo contra el nuevo anexo A de la norma, ¿no? Es decir, el anexo A de la versión 2022 de la ISO 27001. A partir de eso, nosotros estaremos estableciendo qué controles aplican o no aplican y los estaremos poniendo por escrito en la parte de la declaración de aplicabilidad. Con esto hacemos un plan de tratamiento de riesgos, lo llevamos a cabo y entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a asignar actividades a las diferentes personas que se encarguen, ahora sí, de mitigar los riesgos en donde hayan sido detectados. Recuerden que parte de las responsabilidades caen en muchas áreas de la organización, por ejemplo, bueno, llamémoslo así, o sea, el área que se encarga de servicios generales o de seguridad física, recursos humanos, tecnología de información, telecomunicaciones, la parte de procesos de negocio, dirección general o alta dirección, si lo queremos ver de una manera general. Entonces, de esa manera nosotros estaremos viendo y platicando con cada una de las áreas para que nos den la aprobación del riesgo, ¿sí? En las de dichas actividades para mitigarlo, o si lo van a aceptar, bueno, también para que nos den por escrito y esté muy bien especificado de que están aceptando el riesgo tal y como fue identificado. Ahora, parte de los objetivos, realmente. Entonces, aquí como parte de los objetivos, si nosotros tenemos en estos puntos áreas muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, en la cláusula 4 nos habla de los resultados que debe de dar la organización en materia de seguridad de información, ¿sí? Que es parte de nuestro conocimiento de la organización y parte del contexto de esta. Después viene en la cláusula 5, tenemos que poner objetivos de seguridad, los cuales deben de ser precisamente considerados, estructurados, aceptados, difundidos, ¿sí? Y conocidos plenamente por la alta dirección. ¿Sí? En la cláusula 6, ahí es donde definimos precisamente como parte del tratamiento de riesgo, y en la cláusula 9 damos monitoreo y seguimiento a la efectividad de dichos objetivos, es decir, la efectividad a través de sus mediciones, de sus métricas, KPIs, indicadores o lo que nosotros estemos estructurando y estableciendo como parte del cumplimiento de dichos objetivos. Entonces, de esta forma estaremos cubriendo los objetivos de seguridad de información a través de el ciclo de vida que nos propone la norma ISO 27001. Ahora, ya para los que tienen implementado el sistema y o lo tienen certificado, entonces, en ese sentido, aquí es donde nosotros debemos de, sí, poner mucha atención. Realmente, antes nosotros la misma norma nos decía, que la declaración de aplicabilidad se tenían que justificar los controles realmente, ¿sí? Y muchas personas, muchas entidades o muchas organizaciones lo interpretaban solo aquellos que no aplicaban realmente. Sí, hoy queda muy claro, o sea, siempre ha sido precisamente que todos los controles se deben de justificar, apliquen o no apliquen. En este caso, la norma lo aclara muy bien, o sea, es para los que aplican y para los que no aplican. En este sentido, esa declaración, ese cambio lo tenemos que hacer y lo tenemos que identificar plenamente, ¿no? Realmente. Entonces, lo deja muy, muy claro en el sentido de lo que nos está pidiendo la norma. Ahora, hablemos de las entidades, las empresas que
ya están certificadas. O aquellas que piensan certificarse y ya llevan, digamos, una muy buena cantidad de trabajo en la implementación de su sistema de gestión de seguridad de información. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer primero es precisamente ver dónde estamos. Entonces, como parte de la auditoría de transición, nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que tenemos a nivel de riesgos, a nivel de la declaración de aplicabilidad. ¿Por qué? Porque recuerden, o sea, cambió la estructura realmente. Hubo algunas aclaraciones pequeñas en la parte del tratamiento de riesgos, en la parte del SOA, pero no cambia en la estructura, en lo general, no cambia la estructura, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que empezar a revisar, ¿sí? La parte de nuestro análisis y evaluación de riesgo. Dicho análisis de evaluación de riesgo ahora debe de estar, sí, enlazada plenamente a los controles y a la estructura del nuevo anexo A de la norma ISO 27001, y esto hace que tengamos que hacer toda esta nueva trazabilidad, ¿sí? En este nuevo ciclo que nos toca. Tenemos que verificar la justificación, como ya lo mencionamos, ¿sí? De los que aplican y los que no aplican como controles en la organización, ¿sí? Es decir, tenemos que justificar la aplicación o la no aplicación de los 93 controles, es decir, de la totalidad de los controles de la norma, ¿no? Realmente. Entonces, en este sentido, nosotros lo debemos dejar muy claro en la declaración de aplicabilidad, y después de ahí tenemos que empezar ahora sí a hacer toda esta tarea de la parte del tratamiento de riesgos, en la parte de aquellos que están fuera del nivel de riesgo, dentro del nivel de riesgo, ¿sí? Y precisamente con toda esta trazabilidad, como le mencionamos. Entonces, en este sentido es parte de lo que tenemos que hacer como parte de la auditoría de transición. Bueno, en la parte ya para llegar con la casa certificadora. Cuando ya ustedes hacen precisamente toda esta nueva estructura a partir del riesgos, a partir de la trazabilidad, a partir de los controles, de la declaración, de los procesos, tal y como lo hemos mencionado en las tablas anteriores, en las láminas anteriores. Ahora, ya tenemos fechas precisamente para, fechas y reglas para la transición. Entonces, a partir de la publicación de la norma, ¿sí? A partir de esta publicación tenemos 3 años para hacer la auditoría de transición. Para las empresas que están certificadas y nunca les ha tocado un proceso de transición, realmente recuerden que su certificado, ¿sí? Que tienen en este momento en sus manos, en su organización, avala un alcance, ya sea de procesos, de área, de instalaciones, ¿sí? En ese sentido, tiene un alcance el sistema de gestión de seguridad de información. Entonces, ese alcance de ese certificado avala que su sistema de gestión está certificado en seguridad de información con base en la versión de la norma internacional de la ISO vigente en ese momento. Es decir, en este caso tiene un certificado que tiene y está avalado por la norma ISO IEC 27001 versión 2013. Pero las reglas de certificación son muy claras. ¿Sí? El certificado tiene que ser emitido con la versión vigente. Entonces, precisamente cuando hay empresas que ya están certificadas, lo que tienen que hacer es una transición a la nueva versión de la norma. Es por eso que necesitamos precisamente un periodo de transición para que estas empresas que están certificadas puedan hacer esta actividad. Entonces, en este momento, la IAF, que es la entidad que regula todas las entidades y casas certificadoras, ¿sí? Ya emitió el comunicado y nos dice que tenemos 3 años para poder hacer la auditoría de transición a la nueva versión de la norma, ¿sí? A partir de la publicación de la misma. Es decir, tenemos a partir del 25 de octubre, ¿sí? Entonces, para las empresas, ¿sí? Que digamos que se están certificando por estos días, tienen prácticamente 3 años realmente para poder hacer su auditoría de transición, ¿sí? Para aquellas, ¿sí? Que se estén recertificando, ¿sí? Antes de la publicación de la norma, o que se hayan recertificado, mejor dicho, antes de la publicación de la norma, tienen 3 años, ¿sí? Para las empresas que se vayan a recertificar, ¿sí? En los siguientes 12 meses, entonces aquí hay un punto importante, ¿sí? En los próximos 12 meses se van a poder recertificar, ¿sí? En la nueva versión
en la versión anterior todavía, en los siguientes 12 meses, es decir, al 25 de octubre del 2023, todavía se van a poder recertificar en versión 2013. Si pasa en el 25 de octubre del 2023, ya tiene que ser a fuerza con la nueva versión de la norma. Para empresas que estén trabajando por primera vez, se van a poder certificar en versión 2013 hasta antes del 25 de octubre del 2023. Si piensan y sus tiempos de implementación van allá más del 25 de octubre del 2023, tendrá que ser con la nueva versión de la norma. Entonces, en este sentido, ¿sí? Es parte de las reglas que tenemos. Entonces, tenemos 3 años. Sin embargo, para recertificación o nuevas certificaciones, se van a poder seguir emitiendo hasta antes del 25 de octubre del 2023, certificados con la versión 2013. Después de esta fecha, todo tendrá que ser con versión 2022, realmente. Para las empresas que, bueno, por suerte, por tiempo, por certificación o simplemente porque les tocó, hicieron antes de esta fecha, del 25 de octubre del 22, tendrán sus 3 años para hacer la transición. En ese sentido es como están las reglas. Entonces, aquí hay algo muy importante. Cuando se hace una auditoría de transición, esta se puede ir revisando durante las auditorías convencionales. ¿Sí? El auditor va a poder ir revisando avances, sin embargo, ¿sí? Para que sea la auditoría oficial realmente, entonces tendrán que comunicarlo a la casa certificadora y decirle, voy a hacer mi auditoría de transición en tal fecha y en ese momento se les va a cotizar tiempo adicional para que se haga la revisión total, ¿no? Realmente. Entonces, en ese sentido, es como va a funcionar. Tienen que comunicarlo a la casa para que eso, ya sea por avances o una auditoría total, vaya haciéndolo. Normalmente es la auditoría total de transición cuando se hace en un solo evento. Sin embargo, acérquense a la gente de ventas de la casa certificadora y ahí les podremos dar más información en el sentido de cuánto tiempo se agrega a la parte de las auditorías. Ya para ese momento, recuerden que ustedes deben de tener todo un ciclo completo, terminado, ¿sí? Y con evidencia en la nueva versión de la norma. Entonces, en ese sentido es cómo está funcionando el tema de la auditoría de transición. Ahora, tenemos los famosos temas y atributos, realmente. Bueno, al final de cuentas son temas, grupos, bueno, ahí tenemos varios puntos, ¿no? De cómo llamar a los 4 grandes bloques que tenemos de los controles, que esos son los que están dividiendo los 93 controles que tenemos de la norma, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de esto y vamos a ver qué es lo que está pasando. Pues recuerden que aquí tenemos en la parte de la reorganización de los controles una estructura donde hay 4 grupos, bloques, cláusulas, temas, le están llamando de diferentes formas, ¿no? Entonces llamémosle 4 grupos realmente, ¿no? Entonces, en este punto tenemos controles organizacionales, ¿sí? Que van más hacia el tema de gobierno, de políticas, de procedimientos, de estructuras organizacionales en materia de seguridad de información. El otro que tenemos es controles, ¿sí? De personas. Y estos controles son los que la organización debe cubrir a lo largo y a lo ancho, ¿sí? En toda persona que esté dentro del alcance del sistema de gestión de seguridad de información. Entonces, en ese sentido es donde precisamente estos son, podríamos decir que son controles horizontales. Después tienen que ver todos los controles físicos, todos los controles que tengan que ver con la parte de la estructura de la organización, las instalaciones, las formas de trabajo dentro de la organización, las instalaciones físicas, tanto de temas eléctricos, de transmisión de datos, de telecomunicaciones, de cómputo, de centros de datos, están aquí realmente. Y después vienen todos los controles que van hacia el tema de la tecnología, ¿no? Puede ser tecnología a nivel de desarrollo, a nivel de control de acceso, a nivel de operaciones de seguridad informática, a la vez de todo lo que es continuidad de negocio, todo lo que es manejo de incidentes. Entonces, en este sentido, son todos estos controles. Tenemos estos 4 grandes bloques donde se dividen los 93 controles que tiene la nueva estructura de la norma. Entonces, aquí en la parte, viene la parte de los temas de estos grupos que mencionaba yo anteriormente. Dentro de estos temas tenemos 37 controles, ¿sí? 8 controles y 14 controles y la parte de, vamos a hablar, ¿no? Entonces, 37 controles para temas organizacionales,
8 controles para el tema de personas, 14 controles para temas físicos y 34 controles para temas tecnológicos realmente, ¿sí? Ahora, recuerden que cada control va a tener atributos realmente. Esto es algo nuevo dentro del manejo de la seguridad de información. Estos atributos, ¿sí? No son mandatorios para una certificación. Sí son recomendables realmente. Y si ustedes vieron el webinar anterior, realmente los atributos se van asignando por cada uno de los controles, ¿sí? Y cada uno de los controles va a tener atributos en el tipo de control, en propiedades de seguridad de información, si son controles de ciberseguridad, si apoyan al tema de capacidades operacionales o a dominios de seguridad, ¿no? Realmente, entonces, en este sentido, esto, recuerden, no es mandatorio para la 27001, es recomendable que los tomen precisamente de la estructura de 27002, ¿sí? Del código de práctica. Y esto precisamente para que hagan una muy buena implementación y vayan ustedes garantizando y asegurando que todo control tiene un responsable dentro en la organización. Entonces, en este sentido, esto es muy importante que empiecen a manejarlo, ¿sí? Si ustedes deciden no hacerlo, bueno, no será una falta dentro de la certificación. Lo reitero, es una recomendación, sí, es algo que realmente les puede apoyar muchísimo, sí. Realmente, sin embargo, si deciden no hacerlo, de todos modos, estará bien e irá adelante su certificación. No habrá una no conformidad o un hallazgo por este tipo de temas, ¿no? En la parte de la reestructuración de controles, bueno, tenemos algunos que, como mencionábamos en la parte del webinar anterior, realmente se fusionaron realmente y otros que empiezan a tener responsabilidades compartidas, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que ir identificando precisamente estos cambios para que podamos nosotros empezar a platicar, empezar a ver cómo vamos a hacer los cambios de la organización, si son nuevos, si son fusionados, bueno, para ver cómo se modifica nuestra estructura de la seguridad de la información que tenemos en sitio realmente y a partir de eso nosotros empezar a hacer la implementación correcta. Igual, los 11 nuevos controles tenemos en la parte de controles organizacionales, inteligencia contra amenazas, seguridad de la información en el uso de servicios de la nube, en la parte de las TICs, con temas de continuidad de negocio, supervisión de la seguridad física, que es toda la parte de monitoreo. Normalmente lo metíamos en la parte de seguridad física, el tema de, el más típico, en la parte de cámaras de seguridad, CCTV, realmente. Sin embargo, hay muchos otros temas que cooperan y son parte del tema de la supervisión de la seguridad física. Después vienen controles técnicos en la parte de elementos de configuración, ¿sí? Y ahí hacemos hincapié en la parte de elementos porque precisamente eso nos lleva a una gestión de la configuración, la cual es básica, ¿sí? Y es muy necesaria en el tema de entregas de servicios tecnológicos. Como comentaba al principio, realmente muchas de las empresas hoy son empresas tecnológicas que entregan un producto o un servicio realmente. Entonces, en este sentido, para la entrega de dicho producto o servicio necesitamos nosotros controlar, ¿sí? En materia de su operación y en materia de seguridad de información, todos los elementos que participan en dicha entrega del servicio. Entonces, para esto nos sirve la gestión de la configuración. Eliminación de información, antes era muy del tema de destrucción de información porque estábamos pensando en medios físicos, en discos duros, en discos ópticos, en CDs, DVDs, cintas. Sin embargo, ahora con todo el tema de la nube, realmente estamos entrando en un tema mucho más amplio, que es precisamente la eliminación de la información, cualquiera que sea el lugar en donde esté almacenada. Puede ser física o puede ser la nube. De manera general lo podemos ver así. El enmascaramiento de datos cada vez se hace mucho más crítico, ¿sí? Proteger la información, ¿sí? Voy a hablar de negocio inicialmente, de manera específica los datos de personas, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que empezar a enmascarar datos. ¿Para qué? Para que cada vez, ¿sí? Podamos tener un mejor de manejo de datos, ¿sí? Y evitar muchos de los temas de fuga de información o de uso de la información para temas fraudulentos. Entonces, en este sentido, tenemos que empezar a trabajar muchísimo. La prevención de fuga de datos, bueno, pues va de la mano junto con la parte del enmascaramiento de datos, ¿sí? Realmente. Sí, es otra parte y complemento que debemos de trabajar en conjunto. Actividades de seguimiento, para todo el seguimiento de las actividades de seguridad.
Antes el tema de filtrado de web estaba como elementos de red, sin embargo, hoy se pone de manera específica y tiene su propio control realmente. Y en el tema de desarrollo, entramos no nada más en la parte de técnicas, prácticas, políticas y controles, sino entramos ya en la parte de la codificación segura. Entonces, en ese sentido, debe de haber prácticas para codificar de forma segura las aplicaciones que estemos desarrollando en nuestra organización o que estén desarrollando para nuestra organización externos. Entonces, aquí nuevamente en este sentido tenemos que empezar a ver ¿sí? La parte de cómo empieza a funcionar. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de control, es el 5.23, es para el tema de servicios de la nube. Sí, es un tipo de control preventivo, si le ponemos las etiquetas, estas que vienen de ISO 27002, como le mencionaba. En el tema de propiedades de seguridad que protege, sería confidencialidad, integridad y disponibilidad. Sí, por temas en la parte de relacionados al tema de ciberseguridad, mucho hacia la nueva 27032, es el tema de protección. Si lo vemos desde el punto de vista de capacidades operacionales, tenemos sí, seguridad en las relaciones con los proveedores. Si lo vemos desde los dominios de seguridad, sería gobierno y ecosistema y la parte de resiliencia. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que empezar a estructurar las políticas para que caiga con la persona correcta, con la actividad correcta y además que esté protegiendo la información que se maneja ¿sí? En el tema de proveedores de la nube. Entonces, en este sentido, tendremos que estar trabajando muchísimo y esta es la forma en la que nos pueden apoyar las etiquetas, como lo mencionaba. Tenemos otro ejemplo, inteligencia de amenazas. Sí, igual, el tipo de control es preventivo, detectivo, correctivo, según sea el punto en lo que estemos identificando y manejando dicha amenaza. Sí, las propiedades de seguridad que protege, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Sí, y si lo vemos desde el punto de vista de los modelos de ciberseguridad, nos sirve para identificar precisamente amenazas, detectarlas y responder a dichas amenazas, ¿no? Estamos en esas etapas y está muy relacionado con otros estándares tipo NIST, ¿no? En el tema de cybersecurity. Capacidades operacionales, sí, gestión de amenazas y vulnerabilidades y en la parte de dominio de seguridad, defensa y resiliencia. Entonces, nuevamente, nosotros tenemos que empezar a estructurar, a ver cómo los implementamos dentro de la organización y será parte de lo que nosotros estemos trabajando como parte de nuestra implementación y nuestro seguimiento. Lo mismo pasa con la prevención y fuga de datos, ¿no? Es exactamente la misma estructura, de la misma forma tendremos que estar nosotros identificándolos y poniéndolos, ¿sí? En los procesos, en los flujos, en las necesidades y o en los requerimientos de negocio que nosotros tengamos la necesidad en la organización. Realmente. Entonces, es parte de lo que nosotros tenemos que estar identificando. Ahora, ya si ya lo vemos un poco más, así que más hacia el mundo real y no necesariamente por la parte de la norma, ¿sí? Tenemos que empezar nosotros a hacer aquí algunos puntos de cómo implementarlo, ¿no? En este caso, pues es el ejemplo, se le llama Freshenash, realmente. Entonces, hay sectores de mercado, ¿sí? Hay demasiadas variantes en este sentido. Identificar dónde están nuestros servicios, realmente nuestros productos o servicios. Hay que identificar nuestro contexto empresarial realmente, ¿sí? Y aquí precisamente nosotros tenemos que, ya con base en la operación que tengamos nosotros, en ese momento tenemos que empezar a dimensionar cuáles son aquellos temas, digamos, legales, regulatorios, contractuales, de negocio, de operación interna, de cultura, ¿sí? De temas que tengamos al interior de la organización para que nosotros podamos identificar y ver las necesidades específicas que tenemos en la organización. A partir de eso, sí, tenemos que empezar a identificar, sí, fuentes de amenazas, realmente. ¿De dónde puede venir una amenaza o una oportunidad? Entonces, recuerden, o sea, es un nivel de incertidumbre que puede convertirse en un impacto negativo o en un impacto positivo, realmente. Por ejemplo, durante la pandemia, muchas organizaciones, ¿sí? Que estaban, por ejemplo, en el tema de fabricación de ropa, ¿sí? En este tema, muchos de los puntos finales de venta tuvieron que cerrar. Eso sucedió mucho al principio de la pandemia. Entonces, pues había una producción que ya estaba programada, había unos objetivos de negocio. Sin embargo, como parte del contexto de la
organizacional, teníamos que, pues se estaba impidiendo el tema de que llegara la venta de ropa, digamos, de moda, de temporada, que llegara a los puntos de venta del consumidor final. Entonces se tuvieron que reconvertir, ¿no? Realmente, me tocó ver muchas empresas que trabajaban en el tema de ropa y se reconvirtieron y empezaron a hacer temas de necesidades en el tema de medicina realmente, o sea, toda la parte de los médicos, o sea, digamos, toda la indumentaria de los médicos que utilizaban y utilizaron muchísima durante la pandemia, entonces se reconvirtieron. También muchas empresas, y me tocó también por ahí ver una empresa, por ejemplo, que se dedicaba más al tema de bebidas alcohólicas realmente, entonces se reconvirtió y empezó a generar gel antibacterial. Entonces, en este sentido, o sea, empieza a funcionar y empieza a funcionar y funciona muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ver si son riesgos o son oportunidades, realmente. Entonces, a partir de eso, identificamos, aquí está especificado solo en el tema de riesgo, serían fuentes de amenazas, realmente, ¿sí? Entonces, hay que ver cuáles son los activos en donde manejamos nosotros información y que estas fuentes de amenazas pueden precisamente explotar debilidades. Entonces, también hay que ver cuántas veces se ha comprometido el activo para establecer criterios. Entonces, a partir de esto, estos serían los puntos iniciales para que nosotros identifiquemos, evaluemos y tratemos dichos riesgos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí es donde viene nuestra gestión del riesgo. Si lo relacionamos directamente, sería la cláusula de norma, la 6.1. Después de esto, entonces, tenemos que empezar a ver si hay requerimientos adicionales en temas legales, regulatorios o contractuales que afectan o debamos de tomar en consideración como parte del contexto de la organización, igualmente en materia de seguridad de información. Entonces, lo metemos también a la parte del tratamiento de riesgo. De eso, ¿sí? Nosotros a partir de identificar dichos riesgos que estén fuera del nivel del riesgo permitido, entonces en ese sentido identificamos, ponemos controles, identificamos los controles, vamos evaluando la madurez de los controles y a partir de eso nosotros empezamos a ver si hay requerimientos adicionales. Esto sería el ciclo natural para tomar precisamente decisiones basadas en riesgos, ¿sí? Para que podamos implementar ¿sí? Los requerimientos de la norma ISO 27001, ¿sí? En este caso en su versión 2022. Pueden ustedes hacer uso de herramientas, se pueden apoyar en herramientas de mercado. Cualquiera que ésta sea, solo verifiquen que vayan cumpliendo con los requerimientos de la norma, realmente. Es muy sencillo, o sea, realmente es contexto, es la parte de objetivos, de la parte de objetivos vamos a la gestión de riesgo, de la gestión de riesgo a los controles, de los controles precisamente empezamos a ver toda la parte ya sea documental, metodológica, de formatos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, o de herramientas tecnológicas. Entonces, en ese sentido, podemos tener toda esa trazabilidad. Después de ahí vamos a la calificación de dicha evidencia. Esa calificación es a través de auditorías, a través de revisiones, a través de indicadores. Entonces, si se van a hacer, si van a hacer uso de alguna herramienta o se van a apoyar en alguna herramienta, vean que cubra con estos requerimientos que nos marca la norma, ¿no? Con base en eso, creo que podrán tener un muy buen desempeño, un muy buen apoyo para la parte de hacer la transición o de implementar por primera vez la norma. Entonces, en ese sentido, es parte de lo que tenemos que ir identificando, ¿no? Sí. Ahora, en el tema ya de los cambios de ISO 27001, para los que ya tengan implementado, tenemos que hacer la parte de un análisis de brecha. Y a partir de ese análisis de brecha, nosotros tenemos que ver cómo tenemos implementados los controles actuales y cómo tenemos y podemos acoplar a la nueva versión de la norma esa implementación que tenemos, ¿no? Entonces, vemos el requerimiento de la norma, vemos cómo está declarado como aplicable, no aplicable, ya sea que se fusionó o que es nuevo control, realmente tenemos que revisarlo todo, ¿sí? Y a partir de eso, en la estructura de la declaración de aplicabilidad, nosotros tenemos que aplicar si aplica o no aplica, con su justificación, como ya lo mencionamos, ¿sí? Y si tenemos que implementar nuevos controles, ya sea de los 11 nuevos que aparecen en la norma, tenemos que empezarlos a identificar y estructurarlos dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad de información. Con base en eso tendremos un set de controles de la organización que ya estaremos precisamente trabajando como parte única en la organización y que ya cubre con todos estos requerimientos como los hemos analizado. Sí, y bueno, parte de todo este tema, recuerden
que el estándar al final de cuentas está respondiendo a las necesidades actuales de la industria realmente. Entonces, muchos temas en relación a riesgo, en relación a servicios, en relación a nuevas amenazas, en relación a temas físicos, en relación a los modelos de negocio, ya precisamente se están resolviendo porque era un tema que ya la norma versión 2013 se estaba quedando atrás en todas estas nuevas tendencias. Entonces, es parte de lo que también nosotros tenemos que estar identificando, manejando y, bueno, llevando a cabo su implementación en la organización para que precisamente estemos de acuerdo a las necesidades del negocio, de los requerimientos de nuestros clientes y principalmente, sí, que el estándar se adecue a estos, ¿no? Realmente, si alguno de ellos no lo cubre o no lo maneja el estándar, recuerden, o sea, el estándar es la parte básica y ustedes pueden irlo complementando con lo que requieran de manera específica en el negocio. Sí, bueno, alguna duda que tengan, bueno, para irla resolviendo. Y bueno, pues recuerden que en este sentido es donde nosotros vamos a ir trabajando ahora con ustedes como parte de Casa Certificadora y se vayan acercándose con nosotros para ver todos estos temas y cómo está llevándose a cabo y cómo llevar a cabo su transición, ¿no? Realmente para las empresas que ya están certificadas. Para las que no están certificadas, bueno, pues empezar a ver el proceso de certificación. Recuerden, se pueden certificar hasta antes de octubre del siguiente año realmente para que también vayan tomando eso en cuenta en sus planes de implementación. No sé si hemos recibido algunas Gracias, preguntas. Michael. Leonardo. Realmente interesante tus observaciones y apoyos para quienes van a tener que ejecutar este trabajo de implementar los cambios y sobre todo para la conceptualización a empresas que ya están certificadas para que no hagan trabajo de más, sino que justamente atiendan a la esencia de lo que cada uno de estos cambios. Y hemos recibido por nuestro chat interno algunas preguntas de participantes que están escuchando. Una de ellas viene de la señora, se llama Jocelyn Muñoz, que es de México justamente. Entonces, nos habla mucho y ella quisiera una clarificación respecto a lo que es el contexto en la cláusula 4. Cuando tú explicabas que los controles de apoyo que están determinados en el anexo A, la pregunta de Jocelyn, ¿es cierto, aplica solo a lo que es el alcance de mi negocio desde el punto de vista informático o aplica a otras áreas de alcance de mi negocio? Por ejemplo, calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, o la restricción o la precaución que hay que tomar es que aplique solo a conceptos informáticos. ¿Cuál es la mirada que se le puede indicar a Jocelyn? Mira, Jocelyn, bueno, pues, buen día. Realmente, mire, aquí, principalmente cuando hablamos del contexto de la organización, recuerden, la organización solo es una realmente. Y la organización tiene requerimientos legales, regulatorios, contractuales. Entonces, como parte de la cláusula 4, realmente, si usted tiene varios sistemas de gestión, tendrá que identificar estos requerimientos realmente, internos y externos. Normalmente sería legal, regulatorio o contractual, de negocio internos en la organización, de cultura, de comportamiento, de temas laborales. Entonces, en ese sentido va todo esto. Entonces, al final de cuentas, el requerimiento es uniforme para la organización y se tendrá que especificar por cada sistema de gestión. Si, por ejemplo, si tuviera calidad, hay temas que irán directamente relacionados a la calidad, será para ISO 9000. Hay temas que tendrán que ver con el tema ambiental, será ISO 14000. En el caso de temas de seguridad de información, tendrán que seguir hacia la parte de ISO 27001. Entonces, ahí nuevamente reitero, si usted tiene varios sistemas, varias especialidades, o inclusive si no los tiene directamente, siempre es bueno que hagan este ejercicio de identificación del contexto interno y externo de la organización y a partir de eso estructurar una forma de manejarlos hacia cada una de las áreas que sean responsables en la especialidad. En nuestro caso, estamos hablando de seguridad de información con sus diferentes variables que podrían estar relacionadas directamente a recursos humanos, a la parte de tecnología, de información, desarrollo de sistemas, telecomunicaciones, recursos humanos, ¿no? Son algunos de los que ahorita puedo mencionar. Sin embargo, en la norma completamente ahí hay 93 que van a diferentes áreas, ¿no? Pero en ese sentido es cómo funciona la cláusula 4.1.
Excelente, muchas gracias, Gracias. Leonardo. Tenemos otra consulta de un señor que nos está atendiendo desde Panamá, don Juan Luis Ramírez, y él quisiera saber un poco más sobre las declaraciones de aplicabilidad, los SOA. Y desde el punto de vista de estas declaraciones, ¿cuál es son los controles lo que realmente es relevante o de cada declaración surge determinados números de controles? ¿Cómo es la relación entre una y otra? Ok, bueno, la declaración de aplicabilidad es consecuencia y resultado del análisis de riesgo. Realmente, cuando hacemos un análisis de riesgo, recuerden que nosotros identificamos riesgos, ponemos un valor, los priorizamos y a partir de eso identificamos cuáles van a ser aceptables y cuáles no van a ser aceptables. Entonces, para aquellos que ya son aceptables es porque ya tenemos quizá un control que ya está funcionando en la organización. Entonces, ese control tal vez esté relacionado directamente a alguno de los que nos marca la norma en su anexo A de estos 93 controles. Entonces, lo tendremos que declarar. Entonces, decimos, me aplica el control porque lo tengo implementado, porque tengo esta necesidad, ¿sí? Y está funcionando correctamente y no tengo ningún riesgo que tenga que estar implementando nuevos controles. Para aquellos controles que están fuera del riesgo aceptable, fuera del nivel de riesgo aceptable, tendremos que identificar controles que quizá ya tengamos en la organización, pero que no sean lo suficientemente efectivos y tendríamos que cambiar algún método. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que poner ese control y decir, me aplica porque lo tengo en la organización, no estaba funcionando correctamente lo que tiene implementado, voy a cambiar de herramienta para hacer que la mitigación sea más efectiva. Entonces, en ese sentido, diré, me aplica, ¿sí? Porque estoy en esta amenaza de riesgo y realmente voy a hacer estas actividades. Entonces, me va a aplicar por eso realmente. Entonces, y va a haber otros controles que quizá no vengan directamente mencionados en la norma y tenga que tomar algunas otras normas de referencia, por ejemplo, la 27701. Si me piden temas, sí, en más detalle en materia de privacidad de datos. Entonces, a estos 93 controles de la norma tendré que agregar precisamente los controles que yo necesite de privacidad de datos si es que estoy tomando la 27701. O si no los tomo, por ejemplo, si ya tengo una ley de privacidad de datos en mi país, realmente, caso México, que tenemos la ley de privacidad de datos personales, ahí nos pide ciertos controles. Entonces, los agregaré a los 93 si es que no, ya los cubro con alguno de ellos. Para cualquiera que sea la combinación, ¿sí? Les recuerden, la estructura básica sería la norma 27001 con sus 93 controles y a partir de eso nosotros vamos agregando aquellos que no estén dentro de estos 93 por las necesidades que tengamos en la organización. Cualquiera que sea la combinación, tendremos que estar justificando la aplicabilidad o la no aplicabilidad de dicho control en el documento de declaración de aplicabilidad. Perfecto. Tenemos una pregunta, pero que en tu presentación también ya diste la respuesta, Leonardo, de María Beatriz Jara, que nos preguntaba sobre los plazos de la transición. Y en las notas claramente es que la versión debiera ya comenzar a contar del 25 de octubre del 2022, fecha en que esta es emitida, y hay un plazo de 3 años. ¿Alguna sugerencia en particular que tú quisieras hacerle a nuestros participantes sobre cuándo iniciar, por qué es conveniente iniciar lo antes posible las modificaciones y los cambios, o la experiencia indica que estos 3 años son suficientes para poder implementar con tiempo razonable estos cambios? Sí, miren, yo creo que aquí vamos a dividirlo en la respuesta en dos, ¿no? Las reglas que ha puesto la IAF son muy claras, ¿no? Voy a mencionarlo en meses, se tienen 36 meses a partir de la publicación de la norma para hacer la transición. Sin embargo, hay una segunda regla, dice, las empresas, ¿sí? Que estén por certificarse o que se vayan a recertificar en los próximos 12 meses a partir de la emisión de la norma, lo pueden hacer, ¿sí? Pero no pueden pasar más de 12 meses si esto lo quieren hacer. Entonces, digamos, a partir del 26 de octubre del año que entra, realmente, ya no se emitirán certificados en versión 2013, realmente. Entonces, si lo hacen
a más tardar el 25 de octubre, que fue la fecha de publicación, lo podrán hacer en versión 2013. Si pasa de esta fecha, tendrá que ser en versión 2022 mandatoriamente. Entonces, para empresas que estén por certificarse, es decir, que no se hayan certificado y estén haciendo la implementación de su sistema, tienen hasta el 25 de octubre del año que entra para poderse certificar. Si no está en su plan de trabajo esa fecha y piensa que se van a pasar después, empiecen a trabajar en versión 2022 desde ahorita. ¿Sí? Para empresas que se vayan a recertificar, ¿sí? Antes del 25 de octubre lo pueden hacer en 2013, después de eso tiene que ser mandatoriamente en versión 2022. Entonces, esa sería, digamos, las empresas que tienen pues tienen prácticamente ya un tiempo bien definido de 12 meses, realmente. Para los que no caigan en esta premisa y que estén en su vigilancia 1, vigilancia 2, o inclusive que se hayan certificado durante este año, realmente tendrán casi los 36 meses para poder hacer la transición. Entonces, nuevamente, háganla, tienen este tiempo. Nada más, la recomendación para ambos grupos sería no lo dejen hasta el final y empiecen a trabajar con la casa certificadora. Si van con, bueno, con nosotros realmente, que nos daría mucho gusto atenderlos aquí. Realmente empiecen a trabajar con nuestro personal de ventas, o con el personal de ventas de su casa certificadora, para que aparten los días de auditoría, porque precisamente el último cuarto del año es muy complejo por la parte de las agendas, que todo el mundo quiere cubrir los objetivos de negocio, los objetivos del área o de sus actividades propias, y bueno, se empiezan a complicar las agendas porque se empiezan a llenar rápidamente con los auditores, ¿no? Entonces, si ya tienen bien definidas las fechas, la recomendación sería, no esperen hasta el final, aparten sus fechas lo más rápido posible, firmen los contratos con la gente de ventas para que se les puedan asignar ya auditores, fechas, tiempos y lo tengan ya muy bien preparado, ¿no? Realmente ese sería parte de los consejos que tengo que darles, ¿no? Excelente, gracias Leonardo, muy claro. Mientras antes puedan comenzar, los plazos van corriendo, el tiempo pasa muy rápido, hay muchas otras responsabilidades diarias que todos tenemos en nuestras respectivas organizaciones y el tiempo se hace escaso al final y esto es algo que debe planearse de forma razonable, hay que asignar recursos, hay que enseñar a las personas, así que mientras antes comiencen y estamos acá en el RQA para poder apoyarlos a través de los gap análisis, de los cursos de implementación en relación a los nuevos capítulos de la norma, y los nuevos requerimientos. Por lo tanto, puede dirigirse cualquiera de ustedes que tenga estas razonables dudas, tanto a Leonardo o a alguna de nuestras oficinas, tanto en México, en Argentina, en Chile, en Perú, en Brasil, en fin, donde puedan obtener información y los vamos a atender. Y el tiempo se nos ha hecho, como siempre, escaso, Leonardo, es un tema tan apasionante y con tantos detalles técnicos, pero hay una pregunta que me hace el señor Hernán Barría, la última que vamos a pedir tu colaboración en entender su preocupación. Hernán nos pregunta, Claro él que es de sí. Perú, y nos pregunta porque dice, entendí, me dijo que de los controles se pueden agrupar o nacen los atributos, pero necesariamente todos los controles se tienen que reagrupar en atributos o podrían en algunos casos solo existir el control y no necesariamente un atributo. No sé si esa parte es factible de responder, Leonardo. Claro que es factible, realmente, como lo mencioné durante la presentación. La norma ISO 27001 nos marca solo el control realmente. Sí, esto es algo muy importante. Digamos, lo mandatorio es cubrir con el requerimiento, como lo marca la ISO 27001, para cada uno de los controles. Sin embargo, sí, muchas organizaciones, sí, no nada más cubren con la ISO 27001. A veces están reguladas y las regulaciones les marcan que cubran con otro tipo de marcos de referencia a otros tipos de estándar u otros requerimientos específicos. Entonces, muchas veces les dicen, ¿sabes qué? Yo necesito que me digas cuáles son los controles, por ejemplo, bajo un marco de ciberseguridad. Entonces, las etiquetas nos pueden ayudar a identificar los controles realmente en temas de ciberseguridad o de gobierno o de cualquier otro tema, ¿no? Realmente. Entonces, para no estar haciendo trabajos específicos por cada requerimiento de la organización, las etiquetas nos apoyan precisamente, o estos atributos nos apoyan a identificar plenamente lo que ya tenemos implementado
y solo complementar en los diferentes marcos de trabajo, estándares, normas o requerimientos que nos pidan diferentes entidades, clientes, autoridades o leyes realmente. Entonces, en este sentido, son muy, nos ayudan muchísimo los atributos en este sentido, ¿no? Para que podamos hacer una sola vez el trabajo y no estar haciendo un trabajo por cada requerimiento. Entonces, por eso sería muy recomendable que los tomaran en cuenta. Sin embargo, reitero, no son obligatorios, no son mandatorios para la certificación. Sin embargo, esto les puede ayudar muchísimo y darles muchísimo trabajo en el futuro. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente, Leonardo. Vamos a dejar las consultas hasta este momento por razones de tiempo, fundamentalmente. Hay 2 o 3 consultas más que las vamos a responder a través de las personas que nos han hecho llegar también sus correos electrónicos y a través de Leonardo una vez que se las hagamos entrega. Muchísimas gracias a todos quienes han participado. Siempre es un placer poder conversar sobre estos temas que tienen una característica muy especial desde el punto de vista de los permanentes cambios que estamos viviendo en el tema de cybersecurity, tecnología de la información, el avance de que esta condición global de manejo de datos, por ejemplo, y de conceptos de informática, ¿no es cierto?, para cada uno de ustedes y según el ambiente en que estemos, resulta relevante. Estas normas son compendios técnicos que reflejan buenas prácticas a nivel mundial y por lo tanto esas buenas prácticas se comparten a través de estos requisitos de las respectivas normas y es el trabajo técnico que tanto la comisión como la organización ISO, del cual Leonardo es parte de esa organización, nos están ayudando al resto del mundo a que podamos, primero, conceptualizar un modelo, segundo, aplicarlo correctamente y, en tercer lugar, que es lo más importante, defender los intereses de nuestros clientes y usuarios, ¿no es cierto? Y el nombre de la empresa en materias tan relevantes como son el concepto de este estándar ISO 27001. Muchas gracias por participar. Nuevamente, quedamos a cualquier consulta que ustedes pudiesen requerirnos a través de tanto nuestras páginas web como los teléfonos que ustedes puedan conocer. Y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, saludos a todos. Un abrazo, Leonardo, nuevamente. Gracias. Acompañarte en esta difusión de conocimiento es un agrado y estaremos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego a todos. Adiós. Gracias, Leonardo. Adiós.